¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues bueno, tenemos un tema pues bastante interesante de que hablar en esta ocasión. Pero bueno, antes que nada les recuerdo que si todavía no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, agradezco a los que se han unido a esta Aquelarre en estos últimos días, neta, es un gran apoyo cuando lo hacen y por supuesto cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales, me encuentran como LuisFrikiCoven97. Pero pues bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues bueno, está ahora sí de que ya pasó, terminó la semana pasada lo que fue la cuarta temporada de The Boys, que ya va a ser la penúltima, de hecho ya confirmado de que la quinta temporada va a ser el final de esta serie. Y bueno, pues esto toma lugar obviamente tras los eventos de la tercera temporada y la serie spin-off GMB, que la verdad está bastante chida, a mí me gustó, estuvo bastante interesante. Ahora sí que es bueno darle una checada porque pues hay cosas que se plantean para esta temporada que obviamente pues tienen que ver un poco con esta primera temporada de la serie spin-off. Técnicamente, originalmente, pues esa cuarta temporada iba también a llevar a la segunda de Gen B, pero por cuestiones de que, pues por desgracia, uno de los actores principales de esa serie, que se llamaba Charles Pedromo, pues sufrió un accidente y por desgracia, pues falleció. Entonces tuvieron que reestructurar todo, ya que no quieren hacer ricas y por ende, pues el personaje ya no estaría. Así que, pues tienen que armar otra vez la historia y eso, pero bueno, eso ya es cosa para otra ocasión. Pero bueno, el caso es que tenemos esta cuarta temporada para The Boys y pues fue una temporada que sí tuvo su poco de controversia, puesto que fue un poco más abierta respecto a los temas que trataba, que ahorita hablaremos de eso más adelante, y pues dividió un poco más al público de que si era bueno o mala la temporada. Inclusive hubo fans que no les gustó del todo. Y yo, o sea, si bien me gustaron muchas cosas y el final la verdad está bastante bueno, eh, en general sí siento que sí la temporada sí dio algo de bajón a comparación de las primeras tres. Creo yo que, aunque el final es muy bueno, como dije, creo yo que hay cosas que sí pudieron mejorar. Pero bueno, eso ahorita lo hablaremos y por supuesto hablaremos con spoilers. Así que pues bueno, ya saben qué onda, ¿no? Y pues todo inicia con que quieren acabar a desvivir a Victoria Newman, que va a ser básicamente ya la vicepresidenta de los Estados Unidos. Esto porque ya las elecciones las tiene ganadas Bob Singer o como le dicen Dakota Bob, que bueno, pues y ahora sí que va a ser el ganador y tiene miedo a que ella lo desviva para bueno tomar el cargo de la presidencia, cosa que pues obviamente de hecho es lo que planean en un punto de la temporada. Entonces bueno, intentan acabar con ella, pero es muy difícil por los guardias y luego aparte de que descubren que a su hija le puso el compuesto B y todo esto. Y pues ahí es como mientras vemos como Butcher de hecho pues está cada vez perdiendo la vida puesto al tumor que le salió por usar tanto el compuesto B temporal en la temporada pasada. Luego Mothers Mix hace cargo y empieza a sufrir de estrés y aparte cada miembro del equipo tiene problemas personales y luego súmele a que Homelander ahora sí está planeando tomar el control de las cosas. Y bueno, empecemos obviamente con los personajes que en mi opinión fueron los más lastimados en esta temporada. Creo yo que fueron Kimiko y Frenchy. La verdad, no tienen como tal un arco. O sea, es que técnicamente sí tienen un arco, pero al mismo tiempo no. No sé si me explique. Y es de que, bueno, básicamente ambos personajes, por un lado, Kimiko tiene una historia con una antigua compañera que estuvo cuando los capturaron, el grupo criminal ese que bueno, pues ya saben, ¿no? Los quieran usar a los niños con compuesto B como armas y eso. Y pues ahí se enfrentó a ella, como que tienen cierto pique entre ellas dos. Y bueno, como que Kimiko se sigue sintiendo culpable por lo que tuvo que hacer durante cuando estuvo capturada por ese grupo. Y por otro lado, Frenchy pues empieza un amorío con un compañero de Starlight en su fundación y eso. Pero que bueno, pues él en verdad lo que pasó es de que de hecho él desvivió a los papás de estos
de este último, y pues no tiene miedo de decirle, y tiene que ver mucho con la culpa que siente por lo que hizo en el pasado. Y pues no es tan mala idea, pero el problema es que se siente muy reciclado de temporadas pasadas. Es que, por ejemplo, por un lado lo de Kimiko fue medio similar a lo que sucedió en la temporada 2 con su hermano y todo esto. Por otro lado, lo de Frenchy se tomó también en la temporada 2 cuando están con lo de Lamplighter. Y aparte un poco en la 3 que bueno, él intenta como dejar su pasado atrás y eso. Entonces, pues, o sea, tampoco como que, o sea, nada más les dieron el arco por dárselo y no tanto porque en verdad tuvieran algo más que contar con esos personajes. Digo, por lo que se ve para el final para la siguiente temporada y lo que sucede al final de esta, pues sí, ya habrá algo que contar, pero pues por lo menos en esta como que no sabían cómo continuar la cosa con ellos dos. Ya lo único que simplemente hacen es de que, bueno, al final Kimiko y Frenchy terminan juntos, pero siento yo que no hubo necesidad de, por ejemplo, de hacer todo este desmadre porque al final pues el novio que tenía Frenchy lo deja porque se entera de lo que sucedió y esto y pues y bueno, así las cosas. Eso sí, la verdad la gente que dio el grito en el cielo porque Frenchy era bisexual, la verdad sí se exageraron bastante. Es como, no me acuerdo en qué punto, creo yo que fue en la segunda, lo llegan a decir, entonces no tiene caso de que se enojen por algo que ya prácticamente habían dicho. Y pues de todos modos creo yo que aquí lo malo es que a Frenchy como tal no le dieron un arco completo o original y no tanto por la sexualidad del personaje, pero bueno, ya saben cómo luego es la gente. Y bueno, de ahí pues los demás creo yo que ya están un poco mejor. Por ahí tenemos de los villanos a The Deep, que la verdad no hay mucho cambio, obviamente sigue siendo como el payaso, pero sí es cierto que le agregan algo un poco más interesante y es de que The Deep al final del día, o sea, aquí lo vemos un poco más como empoderado por la nueva personaje que es Victor, Sister Sage o Sage como ya le llaman el resto de la serie. Y bueno, pues le dice que prácticamente el poder pues da la confianza y eso, o sea, el poder desvivir gente, de que te tengan miedo y así. Pero la verdad aún así en ese aspecto pues sigue siendo un payaso. De hecho, algo que me gusta mucho es cómo recalcan aquí la diferencia con él y con Adrien, que ahorita hablaremos de Adrien, que ambos pues eran de hecho unos perdedores al principio de la serie, en el sentido de que eran personas que solamente se preocupaban por sí mismos, la verdad no tienen un propósito como tal de qué es que hacer, o sea, no le veían el caso a hacer las cosas que hacían, simplemente las hacían por pura diversión, ya está, y la verdad nadie los tomaba en serio. De hecho Homelander y los demás siempre los tomaban de burla, eran muy miedosos al final de cuentas, cuando se tenían que meter con alguien en verdad poderoso. Y la diferencia es que Adrien de hecho sí cambió, cosa que hablaremos ahorita. En cambio de Deep nada más vemos cómo pues simplemente no cambia, o sea, se le dio la oportunidad de hacer las cosas bien, por mucho que haya hecho mal, o sea, inclusive haciendo algo tan horrible como lo que hizo Starlight al principio de la serie, y aún así se le dio la oportunidad de tan siquiera hacer algo bien, y ni siquiera la tomó, simplemente siguió siendo un idiota, siguió siendo alguien muy egoísta, alguien que sigue teniendo mucho complejo de inferioridad, y que la verdad nunca quiso cambiar, o sea, y de hecho solamente sigue siendo el mismo, nada más de que hay gente que le está validando sus cosas horribles, pero si no fuera por eso, si todo el mundo lo seguiría viendo como un perdedor, porque eso es lo que es. Y la verdad me gusta mucho esta parte porque demuestra luego cómo mucha gente horrible es, que muchas veces hay gente que hace cosas malas o que tiene opiniones bastante pues muy negativas o inclusive perjudiciales para otros, y cuando se les da la oportunidad de cambiar no lo hacen. De hecho ahorita en internet hubo un caso de pues de un creador de contenido muy pequeño que a lo mejor se les viene a la mente que bueno, pues el tipo era que muy machista, de hecho inclusive el tipo se creía cosas que pues cierto alemán de bigote chistoso creía, siendo él una persona de tez morena, o sea, mucho desmadre. Y de hecho o sea, sufrió también muchas cosas porque se le descubrieron pues cosas que ya rayan en lo criminal y esto, y pues detrás de esto se le dio la oportunidad de cambiar y en vez de eso siguió siendo el mismo. O sea, al final de cuentas vemos cómo es este tipo de personas que no importa cuánto les des la oportunidad, no importa cuánto quieras trabajar con ellas para que sean mejores, van a seguir siendo una porquería. Cosa contraria a Adrien, que de hecho él sí tuvo que ver lo que en verdad todas las consecuencias de sus actos, de cómo se comportaba, de cómo al final todo cayó para él. Y de hecho vemos un personaje que está trabajando directamente con los muchachos, está en contacto con Mother's Milk y le da
información de lo que están planeando Sage y Homelander. Y me gusta mucho que él la verdad esté viendo el cambio en sí mismo, no tanto los demás, sino que él mismo lo vea, que creo yo que eso es lo más importante, porque cuando uno cambia, lo importante es que tú veas ese cambio, de que digas, estoy siendo mejor persona, que en verdad veas que ya no eres esa persona que la verdad te daba asco ver antes. Y vemos, de hecho, inclusive una parte que me gusta mucho es cuando sufre como un tipo infarto por un ataque de pánico Mother's Milk, y pues bueno, Adrian al final a regañadientes lo termina llevando al hospital y eso, y cuando lo lleva hay un niño que lo está viendo y le sonríe, que la verdad me gusta porque ni siquiera es como de sus familiares o algo así, simplemente es un niño random, pero él se siente bien cuando hizo eso. Y de hecho inclusive el siguiente capítulo lo dice, cómo me miró el niño y todo eso, la verdad me hizo sentir bien porque o sea, porque hice algo bueno en verdad, o sea, porque pues en este universo los rescates y eso que suceden pues son planeados y eso, y aquí la verdad hizo en verdad algo bueno, algo que no era nada más por imagen, sino que en verdad hizo una muy buena acción y notó el cambio. La verdad ese tipo de cosas muestran mucho la diferencia entre Trenton y The Deep, que bueno, pues uno terminó siendo incorregible y el otro por lo menos intenta cambiar mucho su camino y lo va haciendo poco a poco. Y bueno, continuando con los villanos, hablemos obviamente de las nuevas, del equipo de los 7, que hablamos de Sage y de Firecracker. Sage, la verdad, es un personaje que de cierta manera cae mal, pero ese es el chiste, es un personaje muy arrogante, pero llegas a entender un poco el porqué, o sea, hasta eso no lo justifica, pero sí entiendes que obviamente al final de cuentas muchas cosas que suceden en la vida repercuten en quienes van a ser muchas personas en el futuro. En el caso de Sage, ella le dice a Victoria Newman de que prácticamente su abuela pues se enfermó de cáncer, ella inclusive pues al final del día estaba tan empeñada de buscar una cura que con su poder, con su superpoder, que es prácticamente pues es súper inteligente, y eso logró encontrarla y no la tomaron en serio y al final su abuelita pues falleció y esto. Entonces me gusta mucho que vemos esta parte de que obviamente lo que está sucediendo en este mundo pues ya es cosas que traen, o sea, son consecuencias de cosas que ya que se traen agregadas desde hace años. Entonces me agrada este aspecto y la verdad me gusta mucho cómo es la voz de la razón para Homelander, porque Homelander será muy villanesco y lo que quieras, pero al final de cuentas no es una mente maestra, o sea, la verdad este es un niño berrinchudo como muchos le han dicho. En cambio Sage es la que pues de cierta manera mantiene a raya y de hecho le ayuda a armar bien los planes a Homelander, y la verdad es la que causa mucha pues mucha tensión, inclusive la verdad es lo que pone muy interesante la cosa. Por ejemplo, hace que piensen que los del grupo de Starlight desvivieron a unas personas que eran fans de Homelander, que entre ellos se encontraba el ex esposo de la ex esposa de Mother's Milk. O sea, también tenemos por ahí de que ella quiso que escucharan lo que debieran de escuchar y bueno, al final de cuentas no se dieron pues cuenta del verdadero plan, que bueno, eso ahorita hablaremos ya más adelante. Que de hecho ya estaba segura desde antes que Adrian era el espía, pero pues quería seguir dando esa información a los muchachos. O sea, la verdad todo esto lo hizo bastante interesante el personaje, y ya para este final de temporada quiero ver qué sucede. Bueno, final de la serie más que nada. Eso sí, la verdad siento yo que hay muchas veces en las que pues pudieron de hecho prevenir muchas de estas cosas, ya que se da a entender de que si bien Sage tiene cosas como mucha regeneración en su cerebro y eso, es una persona muy vulnerable porque fuera de su intelecto de ahí en fuera no tiene más protección, a diferencia de Homelander, que es, por lo menos en este universo es prácticamente invencible. Entonces sí es cierto de que bueno, la verdad es de que pues ahí a los muchachos les faltó Coco, creo, y les hizo falta Butcher, que ahorita hablaremos de Butcher, pero bueno, pues al final de cuentas hizo las cosas bastante interesantes. Y por otro lado tenemos a Firecracker, que o mejor conocida como pues la nueva waifu del universo de Boys. Y la verdad pues bueno, deja a un lado lo guapo de la actriz, es un personaje pues algo sencillo, pero la verdad que sí aporta mucho en cuanto a lo que quiere dar a entender. Aunque eso sí creo yo que aquí es donde falla un poco la serie, porque aquí su personaje se hace críticas, o sea, con el personaje se hacen críticas más directas a ciertos momentos conspiranoicos que se han vivido en Estados Unidos, que de hecho muchos los reconocí, como por ejemplo, ella inventa de que en donde están los de la fundación de Starlight llevan niños por debajo y se los venden a gente que pues los quiere para cosas ilegales y eso, pues que bueno, tenía que ver con teorías de conspiración donde usaban pizzerías, o sea, ese tipo de cosas, bueno, pues la hacen
burla, pero aquí siento yo que todo lo hicieron ya mucho más explícito y la verdad creo yo que algo que lo hacía muy interesante a esta serie era que sabía hacerlo más inteligente, sin necesidad de gritarte exactamente lo que sucedía o de lo que se burlaba, y aquí creo yo que lo hicieron mucho más directo, cosa que a lo mejor pues en parte ayuda porque por desgracia mucha gente no entendió el mensaje de la serie, llegando inclusive a idolatrar personajes como Homelander o sea, una cosa es que te gusta el personaje como digo, como a mí que digo, es un buen personaje villano y eso, y otra cosa es que digas, güey, o sea, aún así está mal y que lo idolatras ya es otra cosa. Que bueno, creo yo que al final este personaje también es un poco de burla hacia este tipo de personas que idolatran a personajes como Homelander, porque de hecho en la serie ella es mega fan de Homelander y de hecho habla de varias cosas, porque hasta eso tiene sus cosas buenas, como por ejemplo esta parte de llegar a idolatrar o sentir que una persona te ha ayudado tanto que literalmente haces lo que sea por esa persona, que digo, en este caso ya lo que haces de hecho no solamente seguirlo fielmente y hacer lo que él diga, sino inclusive para complacerlo lo que hace es de hecho hacer un régimen con ciertos medicamentos para que pueda lactar cuando no esté embarazada, cosa que ella inclusive menciona que le hace daño a su salud, que de hecho ya para el último episodio la vemos tosiendo y eso porque le está haciendo daño, pero a ella no le importa porque está tan obsesionada con complacerlo de que está así, y la verdad habla mucho tanto de inclusive de cuando haces con una persona famosa como inclusive ya a nivel personal, de que estás con una pareja y eso y haces cualquier cosa para complacerlo, mantenerlo contento y muchas veces te terminas dañando tu salud, tanto física como mental, cosa que la verdad sí es muy peligrosa. La verdad, por mucho que una persona, quieras mucho a una persona o por mucho que admires mucho a alguien, no tienes que llegar a extremos donde tengas que hacer lo impensable o ponerte en riesgo para en verdad demostrar lo mucho que amas a esa persona o que lo admiras, porque bueno, pues hay varias maneras de hacerlo sin la necesidad de llegar a tales extremos, ¿no? También es un poco, pues hablando de esta parte de todas estas personas que son muy reaccionarias y que tienen varias opiniones y de cómo, pues muchas de estas opiniones llegan a afectar a muchos ya cuando se masifican, porque en la serie nos ponen de que Firecracker tiene un podcast donde habla de todas estas teorías de conspiración que hacen burla y esto, pero que bueno, es muy pequeño, pero en el momento en el que Homelander la agarra es cuando la ponen en televisión y bueno, pues prácticamente llegan a mucha más gente. Y sí, aquí sí habla un poco más de esta parte de no solamente en medios tradicionales, sino en digitales, de cómo obtener estos discursos ya que están basados luego mucho en odio, mentiras y esto puede generar reacciones bastante negativas. De hecho, ahorita en la actualidad lo vemos desde movimientos donde son movimientos muy machistas, homófobos, o donde inclusive hasta racistas prácticamente, y de hecho mucha gente los repite y idolatra a esas personas que está muy conectado con lo que hablamos ahorita de que tiene Firecracker con Homelander. Y lo vemos ahorita, por ejemplo, hay como tipos sectas de güeyes que se creen machos alfa y todo esto, donde a los tipos que supuestamente ellos le están dando las herramientas supuestamente para ser machos alfa, los idolatran de unas maneras inimaginables, tanto que literalmente, y no es broma, o sea, en cuanto ven simplemente que alguien dice algo tan siquiera mínimamente negativo, o que posiblemente, o ni siquiera tan negativo, simplemente de que digas, se vistió feo el tipo y ya por eso se pueden atacar y a defenderlo a capa y espada, de un punto en el que ese tipo de mensajes llegan a ser bastante nocivos. Y bueno, pues vemos es una parte de los peligros que suceden cuando estás expuesto a este tipo de mensajes, y aparte están tan masificados sobre todo. Entonces ahí es cuando se pone la duda que tanto pues raya la censura o no, en qué tanto se rompe una libertad de expresión o no, ya cuando genuinamente están no solamente desinformando y transmitiendo mentiras, sino también inclusive incitando el odio o incitando a hacer acciones que bueno, pueden ser perjudiciales tanto para otras personas así como también para las mismas personas que están a favor de dicho discurso. Entonces hasta eso, esa parte sí me gustó, aunque digo, me hubiera gustado que hubiera sido un poco más sutil en ese aspecto. Pero bueno, antes de seguir ahora pero con los muchachos, hablamos un pequeño espacio para el personaje de Ashley, que bueno, es un personaje como tal menor y eso y lo que quieras, pero hasta eso tiene un pequeño detalle aquí con ella, y es de que vemos cómo en verdad ya tiene mucho miedo de lo que sucede. La verdad me gusta mucho que vemos que ya no solamente perdió el poder, sino también que genuinamente está asustada de lo que está pasando, y me agrada por ejemplo ver cosas como de que ella misma inclusive despida a su asistente para que él de hecho esté a salvo, o sea, porque tiene miedo de que le pase algo, cosas
cosas así. Y al final de hecho me gusta que ella, hay un momento muy pequeño donde después de tener una conversación con Adrian donde él le dice que se vayan y todo esto, ella ve una foto de ella como de joven, como en su etapa universitaria y esto, y vemos que estaba como algo muy tipo revolucionario, ¿no? De que estaba así con una playera del Che Guevara y todo eso, o sea, de que tenía como estos ideales de cambiar el mundo, pero que pues obviamente no sucedió y de hecho simplemente se siguió pues metiendo en el mismo sistema que al parecer ella quería como acabar o quería cambiar. Y la verdad es algo, pues un pequeño detalle que puede a lo mejor llegar a algunos, puesto a que creo yo que muchas personas a lo mejor que ya, que más que nada gente que me está escuchando y que pues ya tenga, no muy mayor, pero pues sí que ya, ya sea adulta y todo eso, lo podrá sentir, ¿no? Sobre todo si estuviste en un ambiente universitario, más que nada, por ejemplo, donde pues muchos buscaban esto, ¿no? Donde estaban estos movimientos para buscar la paz en algún conflicto o para cambiar ciertas cosas del gobierno, que estar en contra del gobierno mismo, cosas así. Entonces, y al final de cuentas, después de tanta, o sea, por mucho que hayas luchado y eso, al final muchas veces, por desgracia, termina sirviendo a este sistema en el que, pues al final de cuentas quejaste y querías cambiarte, pero al final no pudiste, no lo lograste, pues está como en esta, parte en la que la persona que tú eras antes y la que eres ahora, ¿no? Entonces sí estuvo hasta eso, fue un detalle bastante bonito, digo, no se ahonda mucho en ello, pero sí está bastante padre esa pequeña escena. Pero bueno, ahora sí pasemos a los muchachos, a los panas, a The Boys, y empecemos con el Petit Huey que, madre mía, pobrecito de Huey, le sufrió bastante, la verdad es de que creo yo que pues sí le sufrió mucho más en esta temporada que en otras. Para empezar, su padre tiene como un ataque de derrame cerebral y termina en coma, de hecho se reencuentra con su madre, tiene que resolver estos problemas y eso, y pues tiene que ver un poco, creo yo que ya al final de la serie, tiene que ver con tener que lidiar con todo lo que sucede, ¿no? Porque, o sea, Huey, por mucho que quiera ser buena persona, tiene mucho odio en sí hacia varios, desde odio a los Super, desde odio a A-Train por lo que le hizo a su antigua novia, odio a su madre por abandonarlo, o sea, tiene muchas cosas guardadas, ¿no? Entonces, vemos todo esto y siempre busca la manera de desquitarlo. Y por ejemplo, para desquitar el odio de su madre, porque al parecer su padre le dio como legalmente el poder de que si estuviera en este tipo de situación de decir que si tenía que seguir conectado a una máquina o no, pues bueno, se lo dio a la madre y la madre iba a decidir desconectarlo, pero él consiguió B, al final pues no lo iba a usar, pero después la madre lo encontró, le puso el B y pues el padre tuvo poderes y poco a poco como que esto le fue afectando cuando despertó porque empezó a olvidar muchas cosas y como que fue retrocediendo años de todo lo que había vivido y bueno, al final antes de que pues lo tengan que desvivir, logra recordar un poco a su hijo y todo esto y pues el mismo Hughie es el que tiene que tomar la decisión de desvivir a su padre ya para que no le haga daño a gente ni a sí mismo, entonces sí es un momento bastante fuerte, bastante tristón y la verdad tiene que ver ya mucho cómo Hughie ha cambiado y madurado un poco, ¿no? De que tiene que tomar estas decisiones difíciles por mucho que no quiera, ¿no? O sea, por mucho que le duela, tiene que hacerlo. Y aparte, pues súmenle de que obviamente tenemos esta parte con Victoria Newman, donde hasta eso me agradó porque vemos esta parte humana de Victoria, donde pues vemos que al final de cuentas ella también al final busca la protección de sí misma, de su familia, busca proteger a su esposo, a su hija. También vemos que por ejemplo regresa Stan Edgar y de hecho ella pues al final lo protege y evita que regrese a prisión, o sea, entonces bueno, pues vemos toda esta parte, ¿no? Y de hecho Huey tiene conversaciones con ella muy en paz donde al final Huey hablaba de cómo eran grandes amigos, de cómo él admiraba y todo esto y pensaban que podían hacer muchas cosas grandes juntos, que en verdad genuinamente creían lo que predicaba y la verdad es una parte importante de cómo pues buscar la redención en alguien, ¿no? Entonces estuvo bastante bien todo eso y de hecho me gustó mucho también un discurso que dio Huey que ahorita hablaremos, pero bueno, hubo algo que no me gustó un poco de Huey y es de cómo lo trataron en dos capítulos, porque básicamente sufre de abuso, un abuso pues que tiene que ver con la parte íntima, ¿no? Porque por un lado en un capítulo vemos que para conseguir la información, este que es lo que están planeando Homelander y eso, van a una fiesta de Tech Knight, que es un personaje que salió en Gen B, y pues bueno, ahí es cuando se tiene que hacer pasar por un tipo que es como una parodia de Spider-Man y lo hace y todo, y bueno, al parecer tiene que ver con un trato donde pues tiene que complacer a este tipo Tech Knight, que bueno, era fan del BDSM y pues bueno, pues la verdad es de que tuvo que hacer estas cosas que
muy a la de fuerzas, la verdad sí, sufrió momentos muy incómodos y todo esto, y luego aparte cuando descubren que era un impostor y todo eso, pues casi casi que le hacen muchos hoyos, pero para que Tech Knight pueda poner un amiguito suyo por ahí, ¿no? Que digo, al final sirvió porque descubrieron un poco más del plan de Homelander, que era pues que querían que Victoria tomara el poder y todo esto, y que también querían usar las prisiones de Tech Knight, porque que esta parte me gustó mucho porque habla de la verdadera riqueza, ¿no? Porque de hecho inclusive el mismo personaje lo dice de que lo que tiene de dinero no es por lo que hace de programas y eso, sino porque es dinero de familia, como 11 generaciones que inclusive inició con cosas muy moralmente cuestionables, como no sé, traficar con esclavos. Entonces vemos esta parte del pasado de las familias ricas que mucha gente no entiende y no comprende, de que no es tan fácil decir voy a trabajar mucho y así seré muy rico, cuando los verdaderos ricos de hecho tienen su riqueza por años y años, no es de que la hayan creado de la noche a la mañana, y ni siquiera con trabajo duro, sino por el trabajo duro y de manera muy ilegal en muchas de sus familiares de hace muchos años. Entonces pues vemos que pues él tiene prisiones y eso, y de hecho las quieren usar para meter a cualquiera que esté en contra de Homelander y eso, ¿no? Pero bueno, continuando con el Petit Huey, pues bueno, ya después de eso es cuando se abre con Starlight, le menciona que no está bien y todo esto, pero después de eso sucede un punto donde un cambiaformas toma el lugar de Starlight, y pues ahí es cuando pues para mantener ocupado al Huey se hace pasar por ella y siempre tienen relaciones y eso, pero ya cuando descubren la verdad y así, me disgusta mucho la parte en la que cómo reacciona Anne, porque al final de cuentas sufrió un abuso, porque o sea, técnicamente, o sea, sí quería tener relaciones con su novia, pero no era su novia. O sea, de hecho se puede decir que sí es abuso por el hecho de que, hubo una manipulación de por medio en este caso, pues de que se hizo pasar por alguien más. Y la verdad, en vez de que ella también empatice y diga, oye, pues estás bien, ¿qué onda? Le echa como de cierta manera la culpa porque, o sea, entiendo el punto porque hablan la parte en la que hablan Anne y Huey, habla un poco de esta parte donde muchas veces cuando tu pareja está muy mal, tú también te sientes mal y las cosas no son lo mismo y eso, cosa que es un tema interesante del que hablar, pero la manera en la que lo tomaron no creo yo que fue la correcta, y sobre todo la situación que agarraron para eso. Entonces sí, no me gustó mucho, sobre todo porque este tipo de temas de abusos hacia hombres y sobre todo de este tipo no son muy sonados, y las veces que lo son la mayoría, por ejemplo en esta serie que tuvo Netflix de las 13 razones, lo hicieron nada más por morbo, y cuando es un tema bastante serio y bastante complejo, el por qué no denuncian, el por qué no se saben tantos casos, o sea, es muy complejo y pudieron haber hecho inclusive algo bueno de qué hablar y no lo hicieron. Entonces creo yo que esa parte sí me disgustó un poco. Pero bueno, al final lo que me gustó de Huey fue su discurso en el final de temporada, donde pues básicamente habla del odio, ¿no? Y de cómo pues esto causa causa que sigan las cosas, sucediendo y así, porque en este momento es cuando Victoria se espanta porque Homelander revela que ella tiene poderes y todo eso, entonces ya no sabe qué hacer, tiene miedo por toda su familia y así, y le pide ayuda a Huey y a los muchachos para, bueno, pues ver qué se puede hacer y tener un trato, y pues obviamente todos están en contra menos Huey, y ahí es cuando pues él decide decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es de que al final de cuentas esto va a seguir sucediendo porque la violencia no es la solución. Inclusive me gusta mucho cómo habla de cómo está él mismo desensibilizado de acabar con vidas cuando ya lo ha hecho tantos años y antes tenía miedo de hacerlo y después ya prácticamente lo hace como si nada y no siente nada. Entonces me gusta mucho esta parte de cómo no perder esa parte humana, de en verdad buscar una mejor solución, cosa que pues por desgracia no sucedió por culpa de Butcher, pero eso lo hablaremos ahorita. Entonces la verdad me gustó mucho el discurso que dio. Luego tenemos a Annie, que la verdad dejando de un lado su actitud con Huey en ese momento de la serie, la verdad sí la sufrió igual bastante porque nos enteramos de que ella pues realizó de hecho un aborto, y pues de hecho Firecracker lo da a la luz, y ella lo hizo por simplemente no quería traer una vida en el momento en el que estaba sucediendo todo esto. Luego aparte tenemos que de hecho conoció a Firecracker cuando era niña, y pues ella por las ideas que le puso su madre y eso fue muy mala con ella y le inventó rumores que la perjudicaron, y pues intenta como componer eso, ¿no? Y pues vemos que pasa por mucho de cómo prácticamente la tachan de que ella es la culpable de todo, de hacer
a verla mal y todo esto, y pues es cuando la verdad sí es cierto que se le cae el mundo encima y pues bueno, la verdad es de que esto le afecta tanto que literalmente no puede usar sus poderes, o sea, le cuesta trabajo usar sus poderes de luz, que bueno, pues la verdad es de que es algo que me gustó bastante igual cómo lo llevaron. Digo, dejando de un lado de cómo actuó con Huey, me gustó cómo lo llevaron de que por un lado de que obviamente Annie nunca ha sido perfecta, de que obviamente también ella pues tiene que ver con esta, creo yo que es el tema de la serie, ¿no? De que todas estas cosas malas que hacemos se van acumulando y de hecho solamente repercuten en seguir haciendo, en que obviamente todo se siga cayendo en odio, ira y todo esto. En este caso pues vemos de que todo lo que le hizo a Firecracker pues bueno recayó un poco y al final se da cuenta de su error y pues sí lo quiere enmendar, ¿no? Que Firecracker al final de cuentas no la justifica porque sigue siendo una porquería de persona y una persona que no está bien mentalmente, pero sí es cierto de que pues al final de cuentas tampoco Annie tuvo que haber hecho las cosas que le hizo cuando eran niñas y todo esto. Entonces me gustó esa parte. También me gustó mucho Mother's Milk, que lo vemos en un papel de hecho un poco más bajoneado, ¿no? Porque pues al final de cuentas es la hora él tiene que hacerse cargo de los muchachos porque la CIA le destituyó a Butcher y todo esto y vemos que pasa por mucha ansiedad, por trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, mucha gente notó que el personaje se veía diferente y es porque, pues, de hecho, esto lo ha hecho que se enferme, que esté más delgado y hace que de hecho le den ataques de pánico. Entonces me gustó mucho igual cómo lo llevaron, de cómo, pues, se tiene que preocupar por su hija, de que quiere regresar con su ex esposa y todo esto. Y la verdad, todo ahí muy bien. A lo mejor me hubiera gustado un poco más de eso, pero estuvo bastante bien. Pero obviamente, pues, el que tiene más protagonismo y la estrella es Billy Butcher. Y la verdad, estuvo muy interesante todo lo que hicieron con él porque me gusta que se diferencie de su versión del cómic. Porque en el cómic, digámoslo así, que Butcher es una porquería de persona y él mismo lo admite y se justifica porque no tiene a su amada que es Becky. Porque Becky era quien lo mantenía a raya y todo esto y aquello. Pero era, pues, siempre lo sentí yo en lo personal como una excusa barata para que él justificara su violencia, su mal comportamiento, ya no solamente contra quien se lo merecía, sino inclusive contra gente que ni siquiera se lo merecía. Entonces, y lo romantizaba un poco de que, sí, Billy Butcher hace lo que quiere y eso, pues, cuando no es algo muy sano. Y la verdad aquí me gusta de que jueguen con esto y de hecho me gusta cómo lo hacen con su propia mente, ¿no? Que por un lado, pues, tenemos que aparece Becky, que bueno, pues, es como esta parte buena donde busca encontrar la empatía, la bondad y todo eso. Y por otro lado tenemos a Joe Kessler, que de hecho en la serie juegan con que pensaban que estaba vivo, pero en realidad descubre después de que, de hecho, él pues fue desvivido en una misión que tuvieron, creo yo que en Afganistán, no me acuerdo, y pues fue en parte porque de hecho el mismo Butcher lo dejó morir. Entonces, es como su parte mala, la parte donde es el Billy Butcher que no siente nada por nadie, el Butcher sin corazón y así, y pues es el que le da las ideas de acabar con Homelander, de que también acaba inclusive con el hijo de que era de Becky, que es Ryan y todo eso. Entonces, que esa parte la verdad no o sea, me gustó el plot twist, pero siento yo que no lo llevaron tan bien, porque mucha gente, inclusive yo, nos dimos cuenta casi apenas en el segundo o tercer capítulo que no era como una persona verdadera, sino que estaba en la mente de Butcher y todo esto. Entonces, pueden haber trabajado un poco mejor eso, pero la idea está bastante bien y la verdad, me gustó cómo lo fueron tomando y de cómo cada lado va ganando dependiendo de lo que haga Butcher o lo que sucede en la vida de Butcher. Y la verdad, eso me agrada porque al final de cuentas vemos que el personaje no es como el cómic, que es solamente unidimensional, de que es una porquería de persona y ya está. O sea, vemos a alguien que genuinamente por un lado busca ser alguien bueno, ser la persona que Becky creía que era y todo eso, y por otro lado vemos lo que pues lo que muchas veces llegó a ser, que ser una porquería de persona, ser alguien que se preocupaba nada más por sí mismo. Y pues vemos como poco a poco pues vamos viendo qué lado va a ganar y cuál no. Por desgracia, pues gana el bando de Joe Kessler, o sea, el que es el Butcher sin corazón y esto, porque su hijo Ryan, entre todo el desmadre que sucedía, sin querer terminó desviviendo a Mallory. Y pues bueno, al final de cuentas esto hizo que ganara esta parte, ¿no? Porque bueno, pues aquí en un momento dado en la serie es cuando secuestra al esposo de Victoria, que tenía parte del virus que se vio en Gen V, que era un virus para acabar con los supers que tuvieran el compuesto B. Y pues al parecer el mismo doctor le dice de que
para acabar con Homelander se necesita un virus tan poderoso, pero sería tanto que llegaría una pandemia donde acabaría con cualquiera que tuviera B en su sangre. Y pues obviamente no solamente sería Homelander, sino sería Ryan, Kimiko, Starlight y eso. Y pues vemos esta discusión donde pues el lado de Becky quiere que no haga esto por pensar en las personas que le importan. Y el de Joe Kessler de que pues ya, o sea, que se tenga de lo que se tenga que hacer para acabar con Homelander y eso, cosa que pues ganó este lado y por consiguiente es lo que va a suceder. Pero bueno, y ahora sí, ya para acabar hablemos del final, que bueno, de Homelander como tal no voy a hablar porque técnicamente hablé de Homelander cuando hablaba de otros personajes, así que bueno, por eso no lo pongo en su propio apartado porque lo hice haciendo durante los demás, ¿no? Pero bueno, pues vemos que por un lado tenía lo que tenían de alianza con Victoria y con Homelander y Sage y eso era desvivir al presidente, bueno, el reciente presidente electo que era Dakota Bob justo cuando tomara el poder para que lo tomara Victoria y así bueno pues darle pues por un lado con apoyo de políticos empresarios y eso pues bueno a tener el poder para ahora sí de que hacer lo que Homelander y Victoria quisieran y eso, pero Victoria es la que se arrepiente por todo lo que estaba sucediendo y así, por lo que decide hacer este trato que le dice a Hughie, pero pues como obviamente como dije el lado de Butcher contra los supers ganó, el lado de donde es un tipo insensible y lo que ahí descubrimos algo interesante que bueno en un momento antes en un capítulo vemos que Butcher al parecer desvivió a Ezekiel que era este héroe religioso y eso, pero él no sabe cómo y nosotros tampoco sabemos hasta que aquí descubrimos que lo que hacía esta parte de Joe Kessler en su mente, que era por el tumor, era de hecho este tumor como que le crecía en todo su cuerpo y tenía como una especie de parásito y pues fue lo que hizo que de hecho acabaran con Ezekiel, cosa que hace con Victoria y la desvive. Obviamente el intento contra desvivir al presidente falla y todo esto y Homelander piensa que de hecho todo terminó, de que pues ahí se acabó. Por un lado también me gusta, vemos que esta Ashley se ingiere compuesto B y pues bueno al parecer va a tener poderes y va a ser muy importante para la siguiente temporada, pero no sabemos cómo y no sabemos qué poderes tiene. No vemos a Adrian porque al parecer pues se fue corriendo, pero siento yo que es obvio de que va a regresar para acabar, para por lo menos hacerle frente a Homelander ahora sí, ya para lo que es el final de la serie y todo eso, pero bueno, ahí es cuando llega Sage, que en el capítulo pasado a Sage Homelander la había despedido porque pues pensó de que estaba haciendo las cosas mal y eso cuando ella revela de que todo era planeado, de lo que querían escuchar los muchachos y eso, y vemos que el intento de desvivir al presidente era en verdad para sacarle información y esto porque el cambiaformas que lo iba a hacer grabó una conversación donde pues Dakota Bob menciona de que ya quería que desvivieran a Newman y todo esto, por lo que al enterarse del público de que desviven a Newman, pues de que ya no está viva, pues deciden arrestarlo como por traición y esto, y hace que el vocero de la Casa Blanca, que de hecho estaba del lado de Homelander, pues toma el poder haciendo que en verdad tenga el poder sea Homelander. Entonces, bueno, ahí es cuando prácticamente pues todo termina. Ven que por un lado Butcher va a estar así de que está con un arma que tiene la inyección para el virus contra el compuesto B, que eso sí no dejaron claro si ya era el compuesto B completamente letal para acabar con Homelander o no tan letal. Entonces sí quiero ver qué onda con eso. Y pues vemos que de hecho pues todavía sigue Joe Kessler en la mente de Butcher. Y por otro lado pues el resto de los muchachos tiene que irse, ¿no? O sea, prácticamente se separan. Por un lado French y Kimiko, por otro Annie y Hughie. Y pues Mother's Milk se va con su ex esposa y con su hija, pero son atrapados e interceptados por el gobierno y por otros supers, y pues nada más por un lado se ve que de hecho ahí tiene una pequeña aparición los de Jim B, que son Sam y Kate, que eso se llevan a French arrestado, y de hecho esa parte sí me dolió mucho porque vemos como Kimiko grita, por fin habla, pero grita no cuando se llevan a Frenchy, entonces sí fue bastante triste. A Hughie también se lo llevan y Starlight de hecho recupera sus poderes, pero mejor los usa para escapar porque pues es mejor para que pelee otro día. Y también Mother's Milk es atrapado y pues bueno, prácticamente de que todo está mal, ¿no? O sea, prácticamente ahora sí de que Homelander tiene el poder y de que bueno, ahora sí de que solamente quedan pocos para poderle hacerle frente y ver qué sucede. Y de Ryan no se sabe nada, se fue, pero pues no sabremos si porque querían que acabara con Homelander, pero no sabemos si se atreverá a enfrentarse a su padre o si se esconderá, no sabemos qué hará. Entonces pues habrá que esperar ya para la temporada final, que no sabremos cuándo se estrena, pero bueno, pues a lo mejor esperamos que sea más pronto que tarde. Y
Como dije, en términos generales, me gustó la temporada, pero como dije, hubo sus cosas malas. La verdad no me gustó cómo trataron ciertos temas, como dije, esta parte del abuso hacia los hombres, o que fueran muy explícitos con ciertas críticas sociales. Por otro lado, personajes como Kimiko French no me gustaron cómo los llevaron. Y ya para el final, inclusive, aunque el final me gustara, no ver qué pasó con Adrien, o que no supiéramos exactamente qué pasó con Ryan o con Ashley, así que lo cortaran todo de tajo, como que pues sí deja un poco de vacío. O sea, creo yo que sí afecta bastante la temporada. Pero aún así, pues logró hacer lo suficiente y creo yo que es buena señal de que por lo menos ya digan de que en la quinta se acaba todo, de que se vayan de una vez con la frente en alto, que se vayan como una buena serie y no que las sigan sobreexplotando. Entonces creo yo que pues por ahí está todo bien. Esperemos que la quinta la verdad se despida con broche de oro y porque bueno, en la escena post créditos vemos que Homelander encuentra a Soldier Boy y pues bueno, ahora sí de que padre e hijo juntos no sé qué harán, pero pues a ver cómo sucede todo este asunto. Pero pues déjenme en comentarios qué les pareció esta cuarta temporada, les gustó, no les gustó tanto, qué es lo que esperan ya para el final de la serie, todo eso déjenmelo en comentarios. Y pues si les gustó este episodio denle like y compártanlo y pues por supuesto que muchas gracias por escuchar. Así que bueno, pues cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.